De acuerdo. Usted sabe mucho sobre él. Pero él también sabe mucho sobre usted. Él sabe todo sobre usted. Si él cometió un error con usted, cuando menos no fue... ¿A qué se refiere con eso? Usted sabe a lo que me refiero. Él sabía dónde estuvo usted. Él sabía de dónde vino y lo que hizo. A lo largo de los años, ha habido muchos vínculos entre el crimen organizado y la industria del entretenimiento, especialmente durante la edad de oro de Hollywood y el momento de mayor esplendor del circuito de clubes nocturnos. Aunque muchas de estas asociaciones estaban relacionadas con los negocios, algunas de las historias más emocionantes se centran en las relaciones románticas entre gángsters y estrellas de cine, artistas y otras celebridades. No te pierdas el video de hoy, donde vamos a ver a las 10 actrices famosas con peligrosas conexiones con la mafia. ¡Quédate hasta el final! Donna Reed es conocida principalmente por su papel de Mary Bailey en la película clásica Qué bello es vivir, dirigida por Frank Capra. Reed ganó un premio Oscar por su actuación en From Here to Eternity. También es conocida por su papel en la serie de televisión The Donna Reed Show. Durante su carrera, Reed demostró versatilidad al interpretar una amplia gama de personajes, desde el papel de la esposa ideal hasta roles más complejos y desafiantes. Sin embargo, tiene algo escondido. En los años 40 su pareja fue Johnny Roselli, un mafioso muy conocido en la época. Johnny Roselli, amigo de Frank Sinatra y Marilyn Monroe, era el hombre fuerte de la mafia del oeste de E.U. y ayudaba a la de Chicago, conocida como The Outfit, a operar en Las Vegas y Hollywood. Roselli había sido reclutado por la CIA para participar de un complot, presuntamente autorizado por Kennedy, para asesinar al líder comunista cubano Fidel Castro con píldoras envenenadas. Tanto Roselli como otro mafioso, Giancana, habían estado profundamente involucradas en la gestión de los casinos controlados por la mafia en Cuba, y se enfurecieron cuando Castro tomó el control y los cerró. Ambos estaban siendo investigados por el asesinato del propio Kennedy años después. Sin embargo, tanto Sam Giancana como Roselli fueron asesinados, apenas unas semanas antes de que testificaran ante un comité selecto de la Cámara que investigaba los abusos cometidos por los servicios de inteligencia estadounidenses. Roselli, a quien se iba a interrogar específicamente sobre el asesinato de Kennedy, fue encontrado muerto, con el cuerpo cortado en dos, dentro de un bidón de aceite que flotaba en el mar. Gloria Vanderbilt. Era la única hija de Reginald Claypool Vanderbilt, heredero de una fortuna que provenía del negocio de los ferrocarriles, con su segunda mujer, Gloria Mercedes Morgan, nacida en Suiza y de solo 17 años. Sus primeros 6 meses de vida transcurrieron al cuidado de Dodo, su niñera irlandesa adorada, cuyo nombre era Emma Sullivan Kislich. Sus padres habían partido solos en un extenso viaje para explorar el mundo. Reginald Vanderbilt, un hombre que se dedicaba a los caballos y al juego, murió de cirrosis como consecuencia de su alcoholismo, en su casa de campo en Rhode Island. Tenía 45 años. Gloria Vanderbilt tenía solo 18 meses cuando se convirtió en heredera de un fondo fiduciario de $5 millones, que para la época era una verdadera fortuna, y que sería controlado por su madre hasta su mayoría de edad. Cuando Gloria a los 17 años se mudó a Hollywood, tras una visita a su madre, quedó demostrada la atracción que ejercían los hombres mayores sobre ella, el famoso actor Errol Flynn y el multimillonario empresario Howard Hughes. Hughes la conquistó cuando apenas había cumplido los 17 años. Se casó con el representante de actores de Hollywood Pasquale Pat DiCicco. El matrimonio fue un desastre porque él la maltrataba física y verbalmente. Gloria buscaba afecto como fuera, pero no le resultaba nada fácil. Para colmo, la ex mujer de DiCicco había muerto en circunstancias misteriosas y él había sido considerado sospechoso. Además, se tenía la idea de que DiCicco estaba en constante relación con el famoso mafioso Lucky Luciano. Esa mujer no era otra que la famosa actriz Thelma Todd. La pareja tuvo un matrimonio especialmente inestable y con frecuencia se enzarzaban en peleas, una de las cuales acabó con DiCicco con la nariz rota y Todd con una apendicectomía de urgencia. Se divorciaron en el 1934, pero Todd murió un año más tarde de una intoxicación accidental por monóxido de carbono. Oficialmente, su muerte fue considerada un accidente. La creencia popular es que no pudo entrar a su departamento y para evitar enfriarse, se encerró dentro del vehículo, cometiendo el error de dejar el motor prendido.
Claro que esta situación suena inverosímil por 2 puntos claves. La encontraron con la nariz rota y 2 costillas golpeadas, y Todd sabía de autos, por lo que tenía conocimiento de que podría envenenarse con monóxido de carbono. La teoría alternativa más fuerte es que el propio Lucky Luciano estuvo detrás de la muerte de la actriz, quien supuestamente quería instalar un casino en el 3er piso del local que manejaba la celebridad, recibiendo la negativa total de Todd. Se cree que alguien cercano, posiblemente Disico, a él, la llevó a comer después de la fiesta y posteriormente la asesinó. Donna Drake. Drake fue una actriz y cantante estadounidense conocida por su talento para la música y el baile. Drake apareció en numerosas películas musicales de Hollywood. Algunas de sus películas más destacadas incluyen No, No, Nanette, Playmates y Something for the Boys. También tuvo una carrera exitosa en la radio y la televisión, apareciendo en programas populares como The Bob Hope Show y The Ed Sullivan Show. Drake continuó actuando y haciendo giras durante varias décadas, mostrando su versatilidad en diferentes géneros y medios. Pero si está en este video no es por su afamada carrera, sino por su conexión con Louis Amberg, con quien llegó a ser pareja durante un tiempo. Louis, conocido como Pretty, Amberg era hijo de inmigrantes rusos que se establecieron en Brooklyn a comienzos del siglo XX. Amberg, junto con todos sus 4 hermanos menos uno, se dedicó a la delincuencia desde una edad relativamente temprana. Los hermanos Amberg se ganaron tan mala reputación que su madre se cambió el apellido para escapar de la desgracia familiar. Louis Amberg se inició en la delincuencia como usurero, exigiendo a sus clientes el pago puntual bajo pena de muerte. Más tarde se dedicó al contrabando. Su estrategia empresarial consistía en bombardear cualquier bar clandestino que se negara a comprar y vender su alcohol. Amberg no solo se hizo famoso por sus violentas prácticas comerciales, sino también por su inestabilidad social. El famoso cómico Milton Berle afirmó que, durante un espectáculo, Amberg se ofendió por uno de los chistes de Berle. Después del espectáculo, llamó al cómico, le dijo que su actuación apestaba y lo apuñaló en la cara con un tenedor. El cuerpo de Amberg fue encontrado en el asiento trasero de un coche en llamas en Brooklyn. Aunque su asesinato quedó sin resolver, las noticias de la época describieron su muerte como un asesinato de la mafia. Lana Turner. Tal vez uno de los casos de relación con la mafia más sonados por lo impactante de su final es el de Lana Turner, protagonista de una serie de películas exitosas, incluyendo Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El cartero siempre llama 2 veces. Recién separada del actor Lex Barker, Turner empezó a recibir mensajes de Johnny Stompanato, que insistió e insistió a pesar de las dudas de ella, preocupada por las más que dudosas actividades de él. Vinculado a la mafia de Los Ángeles, guardaespaldas del mafioso Mickey Cohen, y con fama de seductor e incluso de extorsionar a mujeres mayores que él. Su relación duró 1 año e incluyó peleas constantes, maltrato físico y psicológico, reconciliaciones y una complicada convivencia con Cheryl, la hija que Lana Turner había tenido con su segundo marido, Steve Crane. Durante aquel año, mientras Turner rodaba con un jovencísimo Sean Connery en Londres, Stompanato se presentó en el rodaje y acabó en medio de una pelea con el actor escocés, que lo echó del set y recibió amenazas del propio Cohen. En un incidente en el que acabó implicado Scotland Yard, el celoso novio fue metido en un avión a Los Ángeles. En su biografía, publicada en los años 80, Turner afirmó que en aquel viaje él había intentado estrangularla. Stompanato se presentó en casa de la actriz, donde estaba también la niña, y comenzó una pelea en la que amenazó con matarlas a las 2. Cheryl tomó un cuchillo y acudió a defender a su madre, que al principio pensó que la niña solo había golpeado al hombre hasta que vio la sangre. En la corte, Lana Turner presentó una emotiva declaración que muchos consideraron como la mejor interpretación de su carrera. Mickey Cohen corrió con los gastos de los abogados que representaron los intereses de la familia Stompanato, y al ser desestimada su demanda, se hizo cargo de los costos del juicio. La familia pretendía sacarle a Turner $7 millones en concepto de indemnización, pero el juez desestimó la causa. Finalmente, Cheryl fue absuelta, al entender que apuñaló al hombre para defender a su madre. Fue trasladada a un internado del que se escapó, y la prensa se dedicó durante años a relatar su vida.
Pasó por varios centros psiquiátricos, tuvo problemas con las drogas e intentó suicidarse antes de trabajar como modelo y dedicarse después a la restauración y al sector inmobiliario. Jayne Mansfield. La actriz Jayne Mansfield, conocida por muchos por ser una copia de Marilyn Monroe, tuvo una relación con John Francese, uno de los jefes de la mafia más mortales, prósperos y longevos, y que disfrutó de la compañía de celebridades como Frank Sinatra o Rocky Graziano. Hasta los 90 años, una edad en que la mayoría de los mafiosos están jubilados o muertos, Francese siguió siendo una figura importante de la mafia, identificado por las autoridades federales de Estados Unidos como el jefe o el segundo al mando de la familia mafiosa Colombo, que operaba en el área de la ciudad de Nueva York. Incluso a los 94 años, en un juicio en el que apareció usando una silla de ruedas y audífonos, fue declarado culpable de los cargos federales de extorsión en Manhattan y Long Island. Fue puesto en libertad en una cárcel de Massachusetts, después de cumplir 100 años. Las autoridades dijeron en ese momento que era el recluso más viejo del sistema penitenciario federal. Jean Harlow. Su ascenso a la fama fue meteórico, convirtiéndose en un icono de la pantalla grande. Harlow destacó en películas como Hell's Angels, dirigida por Howard Hughes, donde su sensualidad y carisma la convirtieron en una estrella instantánea. Continuó protagonizando una serie de comedias y melodramas. Películas como Red Dust y Bombshell consolidaron su estatus como una de las principales actrices de la época. Sin dudas, cabe hablar de su relación muy famosa con Abner Zwillman, quien fue amigo y socio durante mucho tiempo de los mafiosos Lucky Luciano y Meyer Lansky. La organización criminal de Zwillman formaba parte del Sindicato Nacional del Crimen y operó principalmente desde la década de LSO, años 20 hasta los años 50, siendo su apogeo en los años 30. Tras su relación con Zwillman, tuvo un matrimonio con el productor Paul Bern, que terminó cuando este se suicidó solo 2 meses después de la boda. Billie Holiday. Billie tuvo una vida muy dura. Cuando era una niña, su madre se mudó a un barrio pobre de Baltimore y estuvo casada un tiempo con el padre de Billie, pero la unión no duró. A los 10 años, Billie fue violada por uno de sus vecinos. Poco después, fue enviada a la Casa del Buen Pastor, una escuela reformatorio conocida por imponer castigos severos incluso por cuestiones menores. A los 14 años, Billie fue violada por segunda vez, y su atacante fue sentenciado a solo 3 meses en la cárcel. Fue encarcelada a los pocos años por dedicarse a la prostitución. Después de ser liberada de la prisión de mujeres, pronto consiguió su primer concierto remunerado, a pesar de que no era el trabajo que esperaba, ya que era bailarina, pero fue cantante. Se formó como una de las leyendas del jazz. Holiday continuaría haciendo excelentes grabaciones a lo largo de la década de los años 40, pero sus problemas personales comenzaron a eclipsar su producción artística. Ya bebedora en exceso, su primer esposo, el trombonista Jimmy Monroe, él mismo adicto, la introdujo en la heroína. Su tercer y último marido fue Louis McKay, quien trabajó como matón de la mafia y podría haber participado en otras actividades delictivas. Phyllis McGuire. Las McGuire Sisters fue uno de los grupos femeninos más populares de la década de los años 50. El trío de hijas de ministros también tenía una de las imágenes más rectas, hasta que la glamurosa cantante Phyllis McGuire inició un escandaloso romance con el famoso jefe de la mafia de Chicago, Sam Giancana. Durante este tiempo, los agentes federales seguían los movimientos de Giancana, incluso cuando viajaba a diferentes ciudades, para reunirse con McGuire, donde ella actuaba. Esto desembocó en un escándalo que le costó a Frank Sinatra la propiedad del Cal Neva Lodge, en la orilla norte del lago Tahoe. Ese verano, Giancana se alojó con McGuire en uno de los chalets del hotel mientras ella y sus hermanas actuaban en el Celebrity Room. Se cree que Giancana tenía una propiedad oculta en el ahora clausurado Cal Neva Lodge. Se suponía que Giancana no debía estar allí. Su nombre figuraba en la lista negra de la Junta de Control del Juego de Nevada, que le prohibía entrar en cualquier casino del estado. McGuire y sus hermanas mayores actuaron juntas hasta 1968, cuando las otras dos se tomaron un tiempo para dedicarse a sus familias. Phyllis siguió actuando desde su base en Las Vegas. Giancana, de 67 años, fue asesinada a tiros en su casa de Oak Park, Illinois, un suburbio de Chicago. Nunca se detuvo a nadie por el asesinato.
su muerte tuvo un impacto permanente en Maguire. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe es una de las figuras más icónicas y legendarias en la historia del cine. Comenzó su carrera como modelo y luego se convirtió en una de las actrices más reconocidas de Hollywood. Protagonizó una serie de películas exitosas, incluyendo Gentlemen Prefer Blondes, The 7-Year Itch y Some Like It Hot. Sin embargo, detrás de su imagen pública, Monroe luchó con problemas personales y emocionales, incluyendo su salud mental y sus relaciones turbulentas. Justamente, una de ellas fue con Sam Giancana. Algo que ha recibido mucha atención es que, según muchas fuentes, Giancana estuvo con Monroe en su última noche completa con vida, durante la cual intentó convencerla de que no hiciera pública su supuesta aventura con el presidente John F. Kennedy. Su romance con Francese formaba parte de un triángulo amoroso con su ex marido, el gran jugador de béisbol Joe DiMaggio, que seguía enamorado de ella. La memorable noche en que Monroe cantó el cumpleaños feliz al presidente Kennedy durante una recaudación de fondos demócrata en el Madison Square Garden, DiMaggio perseguía a Francese por el estadio en un intento de enfrentarse a él por su romance. Francese intentaba evitar el encuentro porque admiraba a DiMaggio. Según declaró más tarde, se avergonzaba de sí mismo por haberse involucrado con Monroe. Como sabemos, la muerte de Monroe estuvo rodeada de muchas dudas, y a día de hoy hay muchas personas que piensan que detrás de la misma hubo mano de la mafia, e incluso del propio gobierno de Estados Unidos. Virginia Vallejo. Para el final nos vamos a correr del plano de Hollywood y vamos a América, porque no podíamos dejar pasar esta asociación. Este es quizás el romance entre mafia y fama más conocido y comentado a nivel internacional, en parte por tratarse de uno de los narcotraficantes más grandes de la historia, el más sanguinario de Colombia. Fueron 5 largos años de relación entre el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, y la famosa presentadora de televisión Virginia Vallejo. Se conocieron en una fiesta de fin de semana con más de 200 invitados que el capo organizó en la Hacienda Nápoles, con paseo por su zoológico privado, con hipopótamos, jirafas y aves exóticas deambulando por su propiedad en Puerto Triunfo. Luego, a pesar de que ella estaba con su novio, contó cómo Pablo Escobar le salvó la vida. Esa tarde estuve a punto de morir ahogada y Pablo me salvó la vida. Fui a nadar en uno de los ríos de su propiedad y se formó un torbellino. Veía que había 50 personas a mi alrededor, pero nadie se daba cuenta de que estaba en peligro, que el agua me chupaba, ni mi novio me miraba. Y entonces llegó Pablo nadando hacia mí, me abrazó, me dijo que él me tenía, que me quedara tranquila, y me salvó. Supe que en los brazos de ese hombre yo no tenía nada que temer. Virginia explicó qué fue lo que le atrajo tanto de Escobar en ese momento como para convertirse en su amante. El capo le ayudó a concretar su separación del productor argentino David Stiebel, que se había negado a concederle el divorcio, pero no fue hasta que el patrón ejerció presión sobre él que accedió a firmar los papeles. Pablo le pagaba viajes a Europa o Estados Unidos bajo una sola condición: tenía que gastarse los 40 o 60 mil dólares que le regalaba para el viaje en una sola semana. El comienzo del fin llegó cuando el país ya sabía que Pablo Escobar era el capo del cartel de Medellín. Ese día, sus sicarios cumplieron su orden de asesinar a Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia que lo había desenmascarado. El amorío con Virginia Vallejo cambió y la guerra con el Estado comenzó. El punto de quiebre llegó cuando Virginia Vallejo se acercó a Gilberto Rodríguez Orejuela, uno de los líderes del cartel de Cali, junto a su hermano Miguel. En ese momento la guerra entre esta organización y la de Medellín era una realidad. Pero según contó Vallejo, se acercó al hombre con la idea de abrir un negocio relacionado con cosméticos, ya que era dueño de la mayoría de empresas dedicadas a ese rubro en Colombia. Cuando Escobar se enteró, cegado por la rabia, pensaba que ahora mantenía un romance con el líder de la organización rival. La amenazó de muerte y Vallejo no tuvo más remedio que esconderse. Con los años, tal fue el espectáculo que la ex presentadora, más reconocida por su amorío con Escobar que por su larga e importante trayectoria televisiva, escribió el libro Amando a Pablo, odiando a Escobar, donde cuenta la historia de amor. Luego de conocer estas historias, ¿cuál te pareció el más impactante? Te leemos abajo atentamente.